la red. Una vez construyes la red, hay mucho que puedes hacer y hay mucho software que hay para poder hacer todos estos análisis. Entonces, sí, nuestro mayor problema es construir la red. Ahora, pues sí les quiero dar ejemplos específicos de sistemas reales donde se ha usado estas ideas de redes y se han encontrado cosas muy interesantes que están siendo muy importantes y van a ser muy importantes. Continúa. Sí, veamos algunos ejemplos y bueno, redes ecológicas. Nosotros podríamos pensar en un ecosistema y en que cada especie corresponde a un nodo, a un agente. Y los enlaces pueden ser enlaces de quién se come a quién. De esta forma construimos redes ecológicas. Y estas redes ecológicas son muy interesantes porque me habla de cómo fluye la energía en el ecosistema, ¿no? Entonces, de que tenemos unos herbívoros, tenemos unas plantas, tenemos unos herbívoros que se comen las plantas, tenemos unos carnívoros que se comen a los herbívoros. De esta forma, tenemos una estructura de relaciones que nos habla, pues bueno, cómo fluye la energía en el ecosistema. Una vez tenemos nuestras redes ecológicas, podemos hacer preguntas como las que yo hice, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son las especies más centrales en esa red ecológica? Y eso puede ser súper interesante para plantear propuestas de conservación, por ejemplo, porque yo esperaría que las especies que son más centrales en el ecosistema, en caso de desaparecer, pues sean las que van a generar un daño más grande en el ecosistema. Entonces eso nos da directamente propuestas de conservación, de qué especies hay que, de a qué especies hay que dar nuestros esfuerzos por conservar, porque son más importantes para la conservación de toda la red ecológica. De hecho, esta información yo la encontré precisamente en este Guidelines, que es como una guía para cosas de conservación y usan redes. De hecho, me sorprendió darme cuenta de que al parecer los ecólogos que hacen cosas de conservación, por lo general ya están aplicando redes y aplicando estas ideas. Entonces, miren, o sea, esta idea de centralidad que nos puede decir quién es central en una red económica o en un chisme, también nos puede hablar de quiénes son centrales en una red ecológica y a quiénes debemos proteger. Es súper interesante. También tenemos redes de regulación de genes o redes de expresión de genes. Entonces nosotros podemos construir redes donde nuestros nodos son genes y sus enlaces denotan la activación de qué gen a qué otros activa. De esta forma construimos redes que nos hablan de cómo es la expresión genética. Y pues efectivamente uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cuáles serían los genes más centrales en la red de expresión genética? ¿Y será que son interesantes esos genes? Y pues bueno, la respuesta ya está ahí en el nombre del artículo donde encontré esta información, de que encontrar los genes esenciales de la expresión genética de un organismo se puede hacer simplemente buscando los genes más centrales en la red de expresión génica. Entonces, una pregunta que es profunda, que es muy interesante a nivel biológico, puede responderse muy fácil desde esta metodología. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Hay unos genes que se llaman genes Hox. Entonces, estos genes son efectivamente genes muy centrales. ¿Y qué pasa? Que estos genes muy centrales, si el gen aparece, pues hace aparecer a muchos otros. Entonces hace toda una cascada de actividad. Entonces estos genes centrales son genes que de modificarse cambia mucho del organismo. Y eso lo podemos ver con estos genes Hox. Entonces experimentación con estos genes Hox ha mostrado que tú simplemente modificando un gen, un par de genes, logras hacer que a una mosca le salga en vez de una antena, una pata. Y entonces una pata es algo que se codifica por muchos genes. Entonces, ¿cómo es que tú solo cambiando uno logras que aparezca tantos genes? Pues bueno, modificando genes centrales. Entonces, de nuevo, algo que es muy importante logra ser capturado por esta forma tan sencilla de pensar sobre centralidad. Tenemos también una que me encanta, redes semánticas. Nosotros podemos pensar en que nuestros nodos sean conceptos y los vínculos representen la conexión que hay entre esos conceptos. Yo podría, por ejemplo, usar esto para hacer análisis de discurso, como cuando alguien escribe un libro,
está presentando unos conceptos y cómo los está conectando y cómo eso me habla de su ideología. Entonces esto precisamente ha sido estudiado para, bueno, como dice ahí, estudiar las ideologías extremistas en Internet. Este estudio particularmente se hace en Reddit, como en un foro, en un subforo ahí de Reddit que se llamaba Red Pill, que ya habían otros estudios e investigaciones que habían mostrado que esta Red Pill era como un centro donde la gente llegaba y se volvía extremista en sus ideologías y como que era una fuente de misoginia y antifeminismo. Entonces, estos autores quisieron hacer este mismo estudio en ese foro, como en ese foro, qué conceptos hay y cómo se relacionan esos conceptos, para estudiar, por ejemplo, cómo es que alguien puede llegar a ese foro buscando quizá cosas de autoayuda y termina en políticas neorreaccionarias. Y es algo que efectivamente pasa. Entonces, pues bueno, muy poderoso, cómo estos modelos de redes pueden decirnos muchas cosas. Y acá podemos preguntarnos, ¿cuáles son los conceptos más centrales en esa red de ideas? Podríamos, por ejemplo, estudiar ideologías, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los conceptos más centrales en esa ideología que articulan con otras ideologías? Continúa. Otro ejemplo que es, a mí pues me sorprendió bastante, no me lo esperaba, y es un ejemplo de proteínas. Resulta que las proteínas están compuestas por aminoácidos, y en esencia una proteína es muchos aminoácidos que se conectan de una forma específica. De hecho, las proteínas, toda la gran diversidad de proteínas que hay, bueno, no toda, una gran parte está hecha con solo 20 aminoácidos. Entonces, ¿cómo puedes tú con los mismos 20 elementos generar muchos proteínas? Pues bueno, dependiendo cómo los conectes. Entonces, acá está esta misma idea. Por eso, nosotros podemos hacer modelos de las proteínas como red. Y es muy sencillo. Cada aminoácido podemos pensarlo como un nodo. Y podemos pensar los enlaces peptídicos que conectan los aminoácidos como enlaces. De esa forma construimos una representación de red de la proteína. Y podemos estudiar, por ejemplo, cómo vibra esta red. Y eso nos da información sobre cómo vibra la proteína. Esto es súper poderoso porque una proteína es algo muy específico y hay muchas. Entonces tú con esta idea puedes simplemente reducir toda una proteína a una red y extraer mucha información sobre el comportamiento en el tiempo de proteínas. Esto se está usando muchísimo. Continúa. Bueno, redes de corrupción. Nosotros sabemos y pues